Dice así la palabra de Dios. Job 2, 1 al 13. Y sucedió que el día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, vino también Satanás entre ellos para presentarse delante del Señor. Y el Señor preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor, de recorrer la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay otro como él sobre la tierra. Es un hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Él todavía conserva su integridad, a pesar de que tú me incitaste contra él para que lo arruinaras sin causa. Satanás respondió al Señor, piel por piel. Sí, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Sin embargo, extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, verás si no te maldice en tu misma cara. Y el Señor dijo a Satanás, él está en tu mano, pero respeta su vida. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con llagas malignas desde la planta del pie hasta la coronilla. Y Job tomó un pedazo de teja para rascarse mientras estaba sentado entre las cenizas. Entonces su mujer le dijo, ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero él le dijo, hablas como habla cualquier mujer necia. ¿Aceptaremos el bien de Dios, pero no aceptaremos el mal? En todo esto, Job no pecó con sus labios. Cuando 3 amigos de Job, Elifaz, el temanita, Bildad, el suita, y Sofar, el naamatita, oyeron de todo este mal que había venido sobre él, vinieron cada uno de su lugar, pues se habían puesto de acuerdo para ir juntos a condolerse de él y a consolarlo. Y cuando alzaron los ojos desde lejos y no lo reconocieron, levantaron sus voces y lloraron. Cada uno de ellos rasgó su manto y esparcieron polvo hacia el cielo sobre sus cabezas. Entonces se sentaron en el suelo con él por 7 días y 7 noches, sin que nadie le dijera una palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Dice Tim Keller en su libro sobre el sufrimiento, algunas personas tienen la idea ingenua de que debido a que son bastante inteligentes, disciplinadas, moralmente decentes y piadosas, no puede sucederles nada malo. Eso es mala teología. Y la miseria y la angustia de tantas personas en medio del sufrimiento se duplican y triplican por causa de su asombro de que sean ellos los que están sufriendo. Es mala teología, mis hermanos, pensar que porque somos inteligentes, disciplinados, decentes, moralmente rectos, piadosos, no sufriremos. Es mala teología, es muy mala teología. Como iglesia estamos en una serie de sermones del libro de Job porque queremos aprender a enfrentar el sufrimiento, el dolor, la angustia, el valle de la sombra y de la muerte que menciona el salmista en el Salmo 23. Queremos aprender a caminar por ese valle, porque tarde o temprano ese valle lo tendremos que atravesar, lo tendremos que cruzar. Y este libro de Job nos ayuda a no ser ingenuos, porque nos enseña que hay valles profundos para la vida de todos los seres humanos. Hay valles oscuros y profundos, como oraba nuestro hermano Roberto dirigiéndonos en su oración hoy. Hay aguas que atravesaremos que son muy oscuras y profundas. Y sentiremos que nos ahogamos. Y para esos momentos tenemos que prepararnos, incluso si tú estás pasando por esos momentos hoy. Es bueno que escuches el libro de Job. El sufrimiento es inevitable, sucederá, vendrá. Y debemos ver el sufrimiento de frente y aprender cómo responder a él para la gloria de Dios cuando llegue. Juntos como iglesia estamos caminando con Job, o más bien sentados ahí con Job, y estamos recibiendo de Dios como si Él fuera un médico y nosotros sus pacientes, dosis semanales de verdad para nuestra alma.
para curarnos del mal que nos han inyectado en nuestra sociedad, de que el sufrimiento no llegará o que podemos proteger nuestra vida lo suficiente como para no sufrir. Una de mis tareas como pastor es enseñar a todas las personas que están bajo mi enseñanza a saber atravesar los momentos dolorosos, tristes, desgarradores de la vida y continuar creyendo en Dios, no negar a Dios, no amargarse, no llenarse de resentimiento contra Dios o no convertirse en una persona cínica o no ser un escapista. Mi tarea es ayudarte a no anestesiarte, a decirte, no, no te anestesias con redes sociales, ni con alcohol, ni con sexo, ni con distracciones, ni con entretenimiento vacío. Mira el dolor a la cara y pon tu esperanza en Dios. Job nos enseña mucho sobre el sufrimiento y el dolor y lo estamos acompañando a este hombre que es un hombre, fue un hombre real, de carne y huesos. Lo encontraremos cuando vayamos a la presencia de Cristo y Él nos contará más de su historia. Pero un hombre como nosotros. Y en este recorrido llegamos al capítulo 2 y encontramos aquí escenas desgarradoras, escenas terribles, horribles, de mucho dolor. Y nos encontramos con una de las frases más famosas de todo el libro, que es el título de este sermón. ¿Aceptaremos el bien de Dios, pero no aceptaremos el mal? Esa es una pregunta que Job le hace a su esposa. ¿Aceptaremos, recibiremos? No pasivamente como, pues ya ni modo, no, es lo que me toca. No, aceptarlo, recibirlo. Dios, esto es lo que tú tienes para mí. El bien lo recibimos, claro que sí, el aumento salarial, las noticias de que recibí una herencia de un tío que yo no sabía que tenía, la aceptación en la universidad, las buenas notas de mi hijo, pero el mal no. Y la pregunta de Job es, ¿por qué no? Este sermón se titula ¿Aceptaremos el bien de Dios, pero no aceptaremos el mal? Y vamos a acompañar a Job y primero lo vamos a ver en su ruina total. Ya estaba arruinado, pero Satanás lo arruinó más todavía. Después veremos su respuesta a su esposa y por último el duelo de sus tres amigos con él. Cuando llegamos al capítulo 2 ya conocemos a Job. Era un hombre que amaba a Dios, que le servía genuinamente. Esas palabras de capítulo 1 que volvemos a ver en el capítulo 2, esas palabras de que Job era un hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, esas palabras significan que Job no es que era perfecto, sino que era genuino, amaba a Dios de verdad. No seguía a Dios por conveniencia, no seguía a Dios porque le iba bien, no buscaba a Dios, no servía a Dios porque Dios lo estaba tratando bien. No, estas palabras nos dicen que Job era un hombre íntegro en el sentido de que de verdad seguía a Dios, de verdad amaba a Dios, de verdad lo servía. No eran apariencias. Lo que tú encontrabas de Job en su casa, lo encontrabas en su trabajo, en sus negocios, y cuando él estaba ofreciendo sacrificios a Dios en nombre de sus hijos, era parejo, era igual. No tenía máscaras, no tenía apariencias, no aparentaba cierta piedad o cierto amor por Dios, pero en su corazón, en la realidad, no amaba a Dios. No, un hombre genuino. Y nosotros ya escuchamos una conversación que Job no conoce, una conversación en el trono, enfrente del trono de Dios, entre Dios y Satanás. Y en esa conversación, Dios trajo a Job a la escena, no Satanás. ¿Has considerado a mi siervo Job? No hay como él en la tierra. Es un hombre intachable, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y Satanás le presenta a Dios un desafío. Quítale todo lo que tiene
y te va a maldecir en tu cara. Dios le dio permiso, Satanás fue y en un solo día Dios perdió todos sus negocios, todos sus empleados, todas sus inversiones, todas sus propiedades y se encontraba al final de ese día enfrente de la tumba de sus 10 hijos, en la quiebra total, de ser el hombre más rico de su región a ser el hombre en la ruina absoluta. Él y su esposa sepultando a sus 10 hijos. Y hemos aprendido varias cosas hasta este punto. En primer lugar es que el sufrimiento llega sin previo aviso. No te mandan un texto diciendo, hey, sabes, el próximo año viene una temporada difícil, ¿sabes? Prepárate. El sufrimiento te cae de sopetón. Y a veces es en los momentos que menos lo esperamos, ¿cierto? Que menos lo esperamos. Todo va bien en nuestra vida y de repente el jefe nos llama a la oficina y nos dice, estamos reconsiderando recorte de personal y tu posición está en la línea ahí, está siendo discutida. Todo va bien, de repente empieza un dolor en tu cuerpo, un adormecimiento, vas, te hacen exámenes y hay algo grave. Malas noticias. Todo va bien y como dice el pastor Matt Chandler, todos nosotros estamos a 5 minutos de la llamada que nunca queremos recibir. Así llegó el sufrimiento para Job y así llega para nosotros también. Yo platico con mis hermanos con quienes hemos estado trabajando en la plantación de esta iglesia por años y les digo, la iglesia está creciendo, hermanos, tenemos que prepararnos para tragedias. Entre más personas hay, más posibilidades hay de tragedias. Y no tenemos necesariamente que ver hacia afuera. Miremos nuestras propias familias. Miremos a nuestros hijos. Preparémonos. Y por eso estamos en Job, mis hermanos. Porque queremos prepararnos. Queremos prepararnos. El sufrimiento llega sin previo aviso, pero también el sufrimiento tiene que ver con una batalla espiritual que nosotros no vemos. Satanás existe, sus demonios existen, Dios existe, los ángeles que sirven a Dios y protegen al pueblo de Dios existen y hay cosas que nosotros no sabemos que están sucediendo en ese mundo espiritual que es real, es muy real. Y hay una guerra espiritual, una batalla espiritual. Y muchas cosas de ese mundo que Dios conoce, nosotros no las conocemos. No las podemos ver, pero también hemos aprendido, mis hermanos, que el sufrimiento está bajo el control soberano de Dios. Ahí en Job capítulo 1, versículo 12, cuando Job le dice, claro que Job, cuando Satanás le dice a Dios, claro que Job te está sirviendo, tú lo estás protegiendo, no me dejas atacarlo. Tú le has puesto una cerca de protección a él, pero quítale todo lo que tienes y te va a maldecir en tu cara. Escucha lo que dice el texto bíblico. Entonces el Señor dijo a Satanás, todo lo que Job tiene está en tu poder. Te doy permiso, Satanás, para atacar. Satanás está total y absolutamente bajo el control de Dios. Martín Lutero decía que Satanás es el Satanás de Dios. Satanás no opera por su propia cuenta sin riendas. Satanás está llevando a cabo los propósitos de Dios porque Satanás está bajo el control de Dios. Y en este libro nosotros aprendemos que Dios dio permiso a Satanás para traer estas tragedias a la vida de Job. Entonces el sufrimiento está bajo el control soberano de Dios. Y eso lo volveremos a ver en este pasaje de Job capítulo 2.
Pero en el caso específico de Job, mis hermanos, aprendemos algo más acerca del sufrimiento, en especial el sufrimiento en el pueblo de Dios, en los hijos de Dios, en los siervos de Dios. Que el sufrimiento, en el caso de Job, fue para que Dios mostrara a Satanás y a todos los seres angelicales que Dios es digno de ser adorado, no por lo que da, sino por quien es. Otra vez, Dios es digno de ser adorado no por lo que da, sino por quien es Él. Dios es Dios y merece que tú lo adores, aunque te dé una buena vida o aunque te dé una vida llena de dolor y sufrimiento. Él merece ser adorado. Merece ser adorado, por supuesto, por lo que da. Damos gracias por todas las cosas que Él nos da, que disfrutamos, ¿cierto? Pero también merece ser adorado cuando quita. ¿Y saben por qué esto habla bien de Dios? Porque es Dios quien cambia el corazón de un ser humano para que este ser humano lo adore a Él solo por quien es Él. El que Job haya perseverado y no haya dicho maldiciones contra Dios, habla del gran poder de Dios, que puede cambiar el corazón de un ser humano para que lo adore cuando Dios da y cuando Dios quita. Dios es digno de ser adorado por quien es, no solo por lo que da. Job, mis hermanos, en el capítulo 1 perdió sus negocios, empleados, propiedades, posesiones y lo peor de todo, perdió sus 10 hijos. Entonces, en el capítulo 2, cuando comenzamos a leer, encontramos a un hombre ya hecho pedazos, desbaratado, en luto, con sus ropas rotas por el duelo, sentado sobre ceniza. Pero no termina ahí la historia. Veamos, hermanos, la ruina total de Job, la ruina total de Job. Versículo 1. Y sucedió que el día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, vino también Satanás entre ellos para presentarse delante del Señor. Otra vez encontramos otra escena en los cielos, en la presencia de Dios, que Job desconoce. Job no tiene ni la menor idea que esto está sucediendo. Él está allá llorando enfrente de la tumba de sus 10 hijos, en la quiebra total. Pero en el cielo hay una convocatoria y ahí está Satanás como intruso para presentarse delante de Dios. Satanás es el enemigo de Dios que se opone a la voluntad y a los planes de Dios. Y de nuevo comienza una conversación, versículo 2. El Señor preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor, de recorrer la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay otro como él sobre la tierra. Es un hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Él todavía conserva su integridad a pesar de que tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Hermanos, de nuevo aquí, ¿quién es el que trae a Job a la conversación? Dios. Dios. Él está diciéndole a Satanás, ¿notaste que sigue adorándome? Aunque está arruinado totalmente. Sí observas, ¿no, Satanás? Sí observas que él te avergüenza a ti, ¿no? Sí observas, Satanás, que el creador de los cielos y la tierra es digno de ser adorado cuando da y cuando quita. Y Job es testimonio de eso. Dios está usando a Job para avergonzar a Satanás. Job no merece sufrir. Eso es lo que significa la última frase. Para que lo arruinara sin causa. No, no es que hay una razón de su sufrimiento. Él está pagando por algo malo que hizo. No, no, no. Él no merece sufrir. Lo arruiné, dice Dios, sin que lo merezca. Él no lo merece. Pero aunque está en bancarrota y en la pérdida total, sigue adorando a Dios. Sigue bendiciendo a Dios.
¿Qué dijo en el capítulo 1 Job al final? El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. La vida de Job, mis hermanos, demuestra que Dios es digno de ser adorado por quien es, no solamente por lo que da. Dios es digno de ser adorado por quien es y no solamente por lo que da. Y aquí tenemos una aplicación, mis hermanos. ¿Cómo prepararnos para el sufrimiento? Mira, cuando todo lo que es valioso para ti es quitado, Dios sigue estando ahí. Y Él sigue siendo Dios y sigue estando en su trono y sigue siendo hermoso, valioso, sabio, perfecto y es digno de que tú lo sigas. Y aquí vemos algo muy impactante, mis hermanos, y que nos incomoda. Nosotros en Job leemos muchas cosas incómodas, muchas palabras incómodas, mis hermanos, y estas vienen de la misma boca de Dios. Dios se atribuye a Él mismo la responsabilidad de la ruina de Job. ¿Sí notaron? Ahí al final del versículo 3, Él todavía conserva su integridad a pesar de que tú me incitaste contra Él para que lo arruinara sin causa. ¿Quiénes robaron y mataron a los siervos de Job? En el capítulo 1 nosotros leemos de los sabeos, nosotros leemos de los caldeos, cuadrillas de delincuentes que robaron y mataron. Nosotros también leemos de la naturaleza actuando como un viento sobre la casa donde estaban reunidos los hijos de Job teniendo una fiesta. Y ese viento hizo que la casa cayera. Pero sobre todo ese sufrimiento, ¿quién estaba gobernando, mis hermanos? Dios. Dios estaba gobernando sobre ese sufrimiento. Dios es soberano sobre todo, mis hermanos. No hay ni un átomo, ni una partícula que no esté bajo el control soberano de Dios. Hermanos, tu jefe está bajo el control soberano de Dios, igual que tu esposo y tu esposa y tus hijos, igual que cada célula de tu cuerpo, igual que los gobiernos, igual que los presidentes y los gobernantes que toman las decisiones más importantes que impactan la vida de millones de personas. ¿Quién está gobernando sobre todo? Dios. Dice R.C. Sproul, si Dios no fuera soberano sobre todo, no fuera Dios. Dios es soberano sobre todo, mis hermanos. Cada evento, cada acontecimiento, Mateo capítulo 10, desde la caída de un pajarito a tierra, Proverbios capítulo 21, hasta las decisiones de los reyes, todo está en la mano de Dios y Él hace lo que Él quiere. Y aquí Dios se atribuye la ruina de Job. Por eso nosotros cantamos en un canto que está basado en las palabras de Job. Aunque me mates, te adoraré. Y dice, aunque en ruina esté. Y si le preguntamos a Job, Job, ¿quién causó tu ruina? ¿Qué respondería Job? Dios. Y si le preguntamos a Dios, Dios, en última instancia, ¿quién arruinó a Job? ¿Qué respondería Dios? Yo. Dice un escritor llamado Matthew Barrett, nosotros estamos tratando con el Dios que no se puede domesticar. Tú no puedes domesticar a Dios. Es incontrolable, nadie lo puede controlar. No en el sentido malo de la palabra, como que hace cosas como jovencitos rebeldes incontrolables, sino que es imposible que alguien esté sobre él en autoridad. Él reina sobre todo, mis amados hermanos. Dios no es culpable de pecado, Dios no es moralmente malo,
pero es soberano sobre el mal. Y aquí Dios está afirmando que Satanás le había presentado un caso para que Dios actuara de una forma contraria a lo que Job merecía. Eso es lo que significa: me incitaste contra él para que lo arruinara. Satanás presentó un caso para que Dios actuara de una forma contraria a lo que Job merecía. Sí, Satanás se movió para destruir a Job. Los delincuentes robaron y mataron. Los vientos soplaron y se cayó la casa. Sí, sí, todo eso es verdad, mis hermanos. Pero sobre eso, ¿quién gobierna? Dios. Sobre todo eso gobierna Dios. Miren el versículo 4. Satanás respondió al Señor. Sigue la conversación aquí, piel por piel. Sí, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Sin embargo, extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne. Verás si no te maldice en tu misma cara. ¿Cómo decimos aquí en México, mis hermanos? Con que haya salud, con que haya salud, todo está bien. Sí. Hay variantes de ese dicho. Lo importante es la salud. Que se pierda todo menos que la salud. Y pues Satanás parece que tenía esos dichos mexicanos, ¿cierto? ¿Qué dice Satanás? Claro, lo perdió todo, pero tiene salud. Y con que haya salud, no pasa nada. Ese es el argumento de Satanás. Es como si Satanás le estuviera diciendo a Dios: todavía sigues protegiéndolo. Perdió todo, pero no ha perdido su salud. Por eso no te ha maldecido. La gente puede perder todo, pero si pierde la salud, ahí ya se quiebra su vida. Satanás dice: extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne. Otra vez, Satanás está presentando un caso para que Dios actúe de una forma que Job no merece sufrir. Extiende ahora tu mano, toca su hueso y su carne. Los huesos, mis hermanos, en la antigüedad se consideraba como la sede de las enfermedades. Si estabas enfermo desde los huesos. Y aquí se refería a la esencia o a la parte más íntima de algo. Un comentarista, Robert Alben, dice: Satanás deseaba que Job estuviera totalmente enfermo, completamente atormentado por el dolor y afligido en todas las dimensiones físicas. Es como si Satanás sabe, que sí sabe, que cuando una persona está enferma, ni tan siquiera piensa bien. ¿Te ha pasado eso a ti? Que tienes un dolor tan grande que ya estás maldiciendo a todos en tu casa. Que tienes un dolor tan grande y físicamente estás tan mal que ya ni te funciona bien tu cordura. Eso es lo que Satanás quería para Job. Que Job estuviera en un punto de un sufrimiento tan terrible físicamente que ya Job no pudiera ni tan siquiera pensar con cordura. ¿Y qué respondió Dios? El Señor dijo a Satanás, versículo 6, Él está en tu mano, pero respeta su vida. Te doy permiso para acabar con su salud, pero no lo mates. O sea que Job iba a estar ahí, mis hermanos, al límite de la muerte, pero sin morir. El límite físico para un ser humano de estar enfermo y sufriendo y lleno de dolor, pero sin morir. O sea, Dios está diciéndole a Satanás: tienes permiso para llevar a este hombre al límite, al absoluto y total límite. Algo parecido leemos en Lucas 22, mis hermanos. La noche antes de que Jesús fuera crucificado, Jesús le dijo a Pedro: Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado a ustedes, a todos los discípulos, para zarandearlos como a trigo. En otras palabras, Satanás había ido a la presencia de Dios para pedir permiso para zarandear a los discípulos, a los 12, para zarandearlos, para sacudirlos, para hacerlos pedazos, para lastimarlos. ¿Se imaginan esa escena?
Pedro, escuchando a Jesús, Satanás pidió permiso para zarandearlos a todos ustedes. Si yo hubiera sido Pedro, inmediatamente le hubiera dicho, Jesús, ¿y qué le dijiste? ¿Qué le dijiste? ¿Verdad que le dijiste que no? Que no, ¿verdad? Porque somos tus amigos, ¿cierto, Jesús? Somos tus hijos, ¿cierto? ¿Verdad que le dijiste que no? Jesús continúa y dice, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. En otras palabras, sí, Pedro, se dio permiso, pero yo estoy rogando por ti. Lo mismo con Job. Dios dio permiso, pero, pero Dios es el que sostiene a Job, y eso es lo importante. Dios es el que sostiene y guarda a Job. Dios es el que sostiene la fe de Job, y eso es lo importante. La frase del versículo 5, verás si no te maldicen tu misma cara, la encontramos en el capítulo 1, versículo 11. Satanás promete a Dios que Job lo maldecirá una vez que pierda su salud. Versículo 7. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con llagas malignas desde la planta del pie hasta la coronilla. Mis hermanos, Satanás destruyó la salud de Job. Job fue afligido con una enfermedad grave y horrible. No era un sarpullido, no era una gripita de 3 días, era algo devastador. Y a lo largo de las conversaciones entre Job y sus amigos, mis hermanos, leemos que Job se queja de úlceras malignas, capítulo 2, versículo 7, picazón persistente, capítulo 2, versículo 8, pérdida de apetito, 3:24, temores y depresión, 3:25, llagas purulentas con pus, 7:5, delirios e insomnio, 7:3, gusanos en su piel, 7:5, pérdida de peso, Job 19:20, dolor agudo y continuo, Job 30:27, fiebre alta con temblores, Job 30:30. Este hombre está hecho garras, está hecho pedazos. Está sufriendo, está llorando, tiene sus 10 hijos bajo tierra, sepultados, no tiene nada, no tiene medicinas, no tiene analgésicos, no tiene antibióticos, no tiene para pagar un médico, no tiene dónde caer muerto y está sufriendo. Le duele todo. No es una enfermedad donde ya llegará la noche para descansar, no, porque en la noche no puede dormir. No es que cuando ya salga el sol ya podré respirar un poco y estar más tranquilo, no, porque en el día no aguanta su cuerpo. Mira el versículo 8 lo que dice. Y Job tomó un pedazo de teja para rascarse mientras estaba sentado entre cenizas. En Job 29:7 nosotros leemos que Job se sentaba a la puerta de la ciudad. ¿Sabe qué significa eso? Que él era uno de los hombres más sabios de su pueblo, a quien todos los demás venían y le traían casos para que él los juzgara y le pidiera consejo. Él era uno de los gobernantes de su pueblo. Pero aquí está sentado entre cenizas y con un pedazo de teja rascándose la piel. Los comentaristas dicen que seguramente Job estaba en el basurero municipal, rascándose con un pedazo de basura su piel, sentado sobre ceniza, donde quemaban los desperdicios de la ciudad. Hermano, ¿tú sabes lo que es pérdida, perder? Lo que es estar despojado de absolutamente todo lo que tienes, incluso de tu salud, y estar sentado en un basurero rascándote la piel. Bueno, ahí estaba Job. Fíjate que cuando Dios quiere que nosotros aprendamos del sufrimiento, mi hermano, mi hermana, no nos da un tratado con 5 puntos sobre teología de la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689. Nos dice, mira, siéntate con Job ahí, siéntelo, piensa, reflexiona.
Hermano, ¿cómo reaccionamos nosotros cuando perdemos cosas que valoramos? ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando perdemos personas que amamos con todo el corazón? Lo que Dios quiere es que tú te identifiques con Job, mi hermano. Esto no es ficción. Esto no es Avengers. Esto no es Marvel. Esto no es Batman contra Superman. No es Flash. Esto es la vida real. Y este hombre lo perdió todo. No pases apresuradamente sobre los detalles que Dios te da para que aprendas a sufrir para su gloria. Job está en ruina total. Y en segundo lugar, miremos la respuesta de Job a su esposa. Su esposa estaba ahí con él. Y leemos en el versículo 9 las únicas palabras de la esposa de Job en todo este libro. Las primeras y las únicas. Entonces su mujer le dijo, ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Mis hermanos, nosotros tenemos que recordar que esta era una mujer dolida, una mujer que había sepultado a sus 10 hijos, una mujer que había perdido absolutamente todo, todas las comodidades, todas las facilidades que le daban las riquezas de su esposo, absolutamente todo. Y tanto era el sufrimiento sobre ella que no pudo soportar más la presión porque ella miraba a su esposo, a quien amaba y quería quitarle el sufrimiento a él. Eso es lo que esta mujer está tratando de hacer, mis hermanos. Todavía mantienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. ¿Sabes lo que esta mujer le está diciendo a Job? Job, tú sabes que si maldices a Dios, la consecuencia de eso es la muerte. Entonces, yo quisiera que tú murieras para que ya no sigas sufriendo. Es como, tú te puedes tratar de poner en sus zapatos de esta manera. Como que tú ves a una persona que tú amas con todo tu corazón enfrente tuyo y está sufriendo y sufriendo y sufriendo y sufriendo. Y llega el punto donde tú dices, Dios, llévatelo mejor, ¿no? Te duele que esté en esa situación y te duele la idea de no tenerlo contigo, pero te duele más verlo en esa situación. Y eso es lo que está diciendo esta mujer. Job, si tú maldices a Dios, Dios te va a matar porque la maldición a Dios significa la muerte. Entonces, mejor hazlo para que Dios te quite la vida. ¿Y cómo responde Job, mis amados hermanos? Hablas como habla cualquier mujer necia. Hablas como habla cualquier mujer necia. Esas palabras, es como si Job le dijera, mi amor, esas palabras corresponden a una mujer necia, a una mujer que no conoce a Dios, a una mujer que no tiene temor de Dios. No son apropiadas para ti, no son apropiadas para tu boca. Es como si Job con bondad está dirigiendo a su esposa a la verdad. No le grita, no la ofende, no la insulta. No le dices, yo aquí tratando de vivir para Dios y tú mira, a molarme vienes. No. Con paciencia le dice, mira, esta es la sabiduría que tú tienes que escuchar en este momento. Con firmeza le dice, no es por ahí, amor, no es por ahí, no vayas por ahí. Y le hace una pregunta. Y fíjate, esta pregunta viene con su respuesta incluida, pero es para que esta mujer piense y es para que todos nosotros pensemos. Aceptaremos el bien de Dios, pero no aceptaremos el mal. Cuando Dios nos da bien, lo recibimos con alegría, pero cuando Dios trae mal a nuestra vida, lo vamos a recibir. Vamos a decir, sí, Dios, esto viene de tu trono para mí, de tu trono para mí. Yo lo recibo.
Lo recibo, Señor. Esto viene de tu trono para mí. Porque eso es lo que Job está haciendo, mis hermanos. Eso es exactamente lo que Job está haciendo. Y termina el versículo 10 diciendo, en todo esto Job no pecó con sus labios. Hermanos, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo aprendió Job estas verdades? Que Dios da el bien y Dios da el mal. Yo les voy a decir, mis hermanos, cuándo aprendió Job estas verdades. Mucho antes de que comenzara el sufrimiento. Y esta es una gran lección para nosotros. Cuando no hay lluvia, tú no sabes si hay goteras en la casa. Pero cuando comienzan las tormentas, empiezas a ver gente poniendo el chapopote negro ese en sus casas, ¿cierto? Porque empezaron a verse las grietas y las goteras, ¿cierto? Hermanos, cuando no estás sufriendo, cuando las cosas están caminando bien en tu vida, hermano, te lo digo, te exhorto, te animo, aprovecha ese momento para prepararte para cuando venga la tormenta. Job aprendió de Dios con muchos menos recursos que nosotros tenemos. Porque Job vive en la época de los patriarcas. Tenía muy poquita revelación de Dios. Nosotros tenemos muchísimo más revelación de Dios. Pero Job, con esa revelación que tenía de Dios, se preparó para los momentos de las tormentas, mis amados hermanos. Es como medicina preventiva, lo que llaman los médicos, ¿cierto? Cuidado preventivo. Y aquí, mis amados hermanos, yo quisiera que pusiéramos tapagoteras en la casa de nuestra vida con las verdades de Dios. El domingo pasado citamos varios pasajes de la Biblia que hablan de la soberanía de Dios sobre todo. Y cité varios pasajes, mis hermanos, los leímos y quiero leérselos de nuevo y quiero leer algunos otros. Eclesiastés 7:13 al 14. Considera la obra de Dios, porque ¿quién puede enderezar lo que él ha torcido? Alégrate en el día de la prosperidad y en el día de la adversidad considera, Dios ha hecho tanto el uno como el otro. Eclesiastés 7:13 al 14. Si tú quieres estos pasajes para llevarlos y meditarlos en tu casa, escríbelos o pídemelos y yo te los mando. Isaías 45:7 dice Dios, yo soy el que forma la luz y crea las tinieblas, el que causa bienestar y crea calamidades. Yo, el Señor, es el que hace todo esto. Lamentaciones 3:37 al 38. ¿Quién es aquel que habla y así sucede a menos que el Señor lo haya ordenado? ¿No salen de la boca del Dios Altísimo tanto el mal como el bien? Amós 3:6. Si se toca la trompeta en la ciudad, ¿no temblará el pueblo? Si sucede una calamidad en la ciudad, ¿no la ha causado el Señor? ¿Quién causa la calamidad, mis hermanos? Dios, el Señor. No le quites esa responsabilidad. No domestiques a Dios. No trates de manipular a Dios. No trates de controlar a Dios. No trates de, entre comillas, limpiar la imagen de Dios. Otros versículos que quisiera mencionar hoy, mis hermanos, Salmo 115:3. Nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. ¿Sabes qué queremos en esta iglesia? Que tú tengas una visión de un Dios grande. Porque eso es lo único que te va a sostener en tiempos de sufrimiento y dolor. Una visión de un Dios chiquitito no sostiene a nadie cuando se derrumba su vida. Una visión de un Dios pequeñito es construir tu casa sobre la arena y cuando vengan las lluvias y las tempestades y los vientos, se va a hacer pedazos tu casa. Deuteronomio 32:39. Vean ahora que yo soy el Señor y fuera de mí no hay Dios. Escucha esto. Yo hago morir y hago vivir. Yo hago morir y hago vivir. Tu vida, la vida de tu esposo a quien amas, la vida de tu esposa a quien amas,
la vida de tus hijos, a quien amas con todo el corazón, tu trabajo, esta nación, están todos en la mano y bajo el control soberano, sabio y bueno de Dios. Él tiene la hora, el día, la fecha, el minuto, el segundo y el milisegundo en que tú morirás. Dios dice, yo hago morir y hago vivir. Después sigue diciendo ahí en Deuteronomio 32, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Hermanos, a veces tenemos la ilusión de control, ¿cierto? Que nosotros tenemos las cosas bajo control, pero es una ilusión falsa. El único que tiene las cosas bajo su control es Dios. Y eso es liberador para los que somos hijos de Dios. Porque Él no es solo Dios y Rey, sino que es nuestro Padre que nos ama. Primera de Samuel 2, 6 al 7. El Señor da muerte y da vida, hace bajar al Seol y hace subir. El Señor empobrece y enriquece, humilla y también exalta. ¿Sí escucharon eso que tiene que ver con las finanzas, mis hermanos? El Señor empobrece y enriquece. Tú no tienes un peso que Dios no haya puesto en tu cuenta de banco. Tú no tienes un peso que no sea de Dios. Y Él te ha enriquecido y Él tiene total derecho también de empobrecerte cuando Él quiera, según sus buenos planes para ti. Si tú no confías en eso, vas a andar haciendo trampas y fraudes y mintiendo y haciendo papeles falsos para tener más dinero y vas a estar cometiendo fraudes porque no reconoces que Dios es el que enriquece y empobrece. Dios da a cada persona el dinero que Él entiende que cumple sus buenos planes. En la Biblia, mis hermanos, hay varios personajes que nos enseñan exactamente lo mismo de Job, que cuando llega el tiempo de sufrimiento, el refugio donde podemos ir es la soberanía total y sabia de Dios sobre todos los eventos. José es un ejemplo de ellos. O sea, tú dices Job, pero sí, Job, claro, era un hombre piadoso, ¿no? Pero Job era único en la Biblia, que reconocía que de Dios venía el bien como el mal. Hermanos, no. José tenía 17 años cuando sus hermanos lo vendieron como esclavo. Y este joven estuvo 13 años, primero como esclavo y luego encarcelado porque lo acusaron injustamente. Y de la cárcel pasó a ser el segundo al mando en todo el imperio más poderoso de aquel tiempo llamado Egipto. Y escucha lo que dice José después de más de 20 años reflexionando sobre las cosas que le habían pasado a él. Escucha lo que dice José. A sus hermanos que lo habían vendido como esclavo. No estaba amargado, no estaba resentido, no tenía deseos de venganza. No tenía deseos de venganza, porque José reconocía que sobre sus hermanos estaba Dios soberano. Tú puedes recordar esto cuando te traten mal, incluso cuando te traten mal aquí en esta iglesia. Sobre esa persona que te trata mal, está un Dios soberano gobernando. Y eso te puede librar a ti de resentimientos, odios, deseos de venganza, amargura y rencor en tu corazón que te hacen tanto daño. Escucha lo que José le dijo a sus hermanos. No se entristezcan ni les pese el haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de ustedes. ¿Qué está diciendo? Sí, ustedes me vendieron, claro, ustedes son responsables moralmente, pero sobre ustedes gobierna Dios. Versículo 7, Génesis 45, 7. Dios me envió delante de ustedes para preservarles un remanente en la tierra. Después de que se murió el padre de José y de sus hermanos, Jacob, los hermanos pensaron, ahora sí nos va a matar porque solo estaba esperando que nuestro papá se muriera para no amargarle la vida
y ahora sí va a acabar con nosotros. Y tenían tanto miedo y llegaron con José y le dijeron, papá dijo que no nos hicieras nada. Y José les dijo, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy. Ustedes querían hacerme mal, pero es que todo esto ha sido parte de los planes soberanos de Dios. Hermanos, ¿qué guardó la vida de un jovencito de 17 años para no llenarse de odio, amargura y resentimiento? Una visión de Dios grande, mis hermanos, de que Dios gobierna sobre todo. Eso es lo que guardará tu corazón de odio, resentimiento, amargura y deseos de venganza. También hay una mujer que nos enseña sobre esto, Noemí. Noemí, con su familia, tuvo que huir a otra tierra por una hambruna. Y allá lejos, en esa tierra, perdió a su esposo y a sus 2 hijos. Era una viuda con 2 viudas más, las 2 esposas de sus hijos. 3 viudas, mis hermanos, un paquete que nunca te quisieras encontrar tú en aquellos tiempos, porque eso era muerte de inanición por hambre segura. No tenían un hombre que cuidara de ellas. ¿Y dónde encontró Noemí refugio después de haber sepultado a su esposo y a sus 2 hijos y quedarse sola? Ruth 1:13, Noemí dijo, la mano del Señor se ha levantado contra mí. Esto es de Dios. Duele, pero viene de Dios. Ruth 1:20 y 21, no me llamen Noemí, llámenme Mara, amarga, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. ¿Por qué me llaman Noemí? Ya que el Señor ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Mis hermanos, Noemí estaba diciendo, mi vida está en las manos de Dios y Él ha hecho conmigo lo que Él ha querido y me duele muchísimo. Pero aquí estoy, bajo el gobierno de mi Dios, de mi buen Dios. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo escribe la carta a los filipenses desde la cárcel, mis amados hermanos, desde la cárcel, desde prisión, encadenado a 2 soldados romanos, le dictó esta carta a lo que llamaban un amanuense o alguien que escribía cartas por otro. Y ahí, encadenado a 2 soldados romanos 24 horas al día, que ni podía ir al baño solo ese hombre, el mejor plantador de iglesias que existía en el mundo, el hombre más fiel y más santo, encarcelado. Y escucha lo que dice Pablo en Filipenses 1:16. He sido designado para la defensa del evangelio. He sido designado. ¿Sabe el lenguaje que está usando Pablo aquí? Es un lenguaje militar. Es un lenguaje militar. Escucha esto. Es como si Pablo estuviera diciendo, mi comandante en jefe me puso aquí. Este es el puesto que Dios me dio. Y tú puedes tomar esas palabras y en la cama de un hospital decir, he sido designado. Este es el puesto que Dios me ha dado. Eso es lo que dijo Job. ¿Aceptaremos de Dios el bien? O sea, tú tienes un comandante en jefe que está en su trono en los cielos y él da tareas, situaciones de vida a sus soldados. Él ha tomado una decisión sobre tu situación de vida. Es como el comandante en jefe que te dice, ahora tu puesto será este. ¿Te quejas contra tu comandante en jefe? ¿Reniegas de tu comandante en jefe? ¿Te resistes? Pablo dice, aquí estoy encadenado y he sido asignado a este puesto. Mi comandante en jefe me asignó a este puesto. No podemos saber todas las razones por qué. A mí, en mi mente humana, no me hace sentido que Pablo, el mejor plantador de iglesias y el hombre más sabio y santo, esté encarcelado. No me hace sentido, mis hermanos. A mí no me hace sentido. ¿Qué sería como más útil humanamente hablando? Que estuviera plantando iglesias, ¿cierto? Esforzándose por la causa del evangelio, valientemente explicando la palabra de Dios y predicando a Jesús con muchos. Pero no, Dios lo tiene en la cárcel.
Y él reconoce que él está ahí porque su comandante en jefe le asignó ese puesto. Tu comandante en jefe te ha asignado ese matrimonio. Tu comandante en jefe te ha asignado esa situación de salud. Tu comandante en jefe te ha asignado ese jefe. Ese jefe te lo ha asignado. Tu comandante en jefe te ha asignado ese vecino que tienes, que te hace la vida imposible. ¿Lo aceptarás? Dios está en tu trono. Dios está en su trono. Todo lo que Él quiso, ha hecho. Escucha la frase de Darcy Sproul que le hemos mencionado antes. Sobre toda injusticia, todo dolor y todo sufrimiento está gobernando un Dios soberano quien lleva a cabo su plan de salvación sobre la maldad, contra la maldad e incluso a través de la maldad. Y aquí, mis hermanos, nosotros no solo hablamos de la soberanía de Dios sobre todas las cosas, sino también hablamos de la bondad de Dios. Porque Él no solo es un Dios soberano que tiene control de todas las cosas, sino que es un Dios bueno y sabio que gobierna todas las cosas para su gloria y el bien de su pueblo. Y eso lo demostró sobre todo en Cristo Jesús. Ese es el argumento de Pablo en Romanos capítulo 8. Si Dios nos ha dado a Cristo, ¿cómo nos negará también todas las cosas? Todas las cosas que necesitamos para vivir en el puesto que Él nos ha asignado. Nosotros, por nuestros pecados, nos rebelamos contra Dios y merecemos el infierno eterno. Pero Dios, en su gran amor y por su gran bondad y por su infinita misericordia y por pura gracia, sin mérito en nosotros, envió a Cristo para que Cristo sufriera en una cruz para llevar el castigo por nuestros pecados. Y el llamado para ti hoy es que te arrepientas de tus pecados y creas en Jesús como tu Salvador. Y en la cruz, ahí está demostrada la soberanía de Dios, porque Él envió a su Hijo, pero también la bondad de Dios, porque Él salva pecadores. Él salva pecadores como tú. Él salva pecadores como yo. En otras palabras, la soberanía de Dios no es fría, seca, de un déspota, de un tirano horrible, que te va a hacer sufrir porque sí y porque quiere. No, la soberanía de Dios es buena, es para tu bien y es para su gloria. Y eso lo entendió Job. Ahora Job recibe una visita de 3 amigos. Y veamos, mis hermanos, para terminar, el duelo de los 3 amigos con Job. Versículo 11. Cuando 3 amigos de Job, Elifaz el temanita, Bildad el suita y Sofar el naamatita, oyeron de todo este mal que había venido sobre él, vinieron cada uno de su lugar, pues se habían puesto de acuerdo para ir juntos a condolerse de él y a consolarlo. Quizá varias semanas después o incluso meses después, la noticia les llegó a estos 3 hombres que vivían en tierras lejanas, se pusieron de acuerdo y llegaron aquí con Job para consolarlo. Versículo 12, y cuando alzaron los ojos desde lejos y no lo reconocieron, levantaron sus voces y lloraron. Este hombre estaba tan delgado y tan desfigurado y tan amoratado y su rostro tan diferente a como lo habían visto por última vez que no lo reconocieron. Cada uno de ellos rasgó su manto, esparcieron polvo hacia el cielo sobre sus cabezas. Estas son muestras de duelo, mis hermanos. Estos hombres están destruidos porque su amigo está destruido. Y esto es lo que hacemos, mis hermanos, con alguien que está sufriendo. Nos acercamos y nos dolemos con ellos. Saben, mis hermanos, hemos hablado de la soberanía de Dios sobre todas las cosas, pero cuando tú ves a alguien, no es momento de predicarle de la soberanía de Dios sobre todas las cosas. ¿Sabes qué es momento? Es momento de sentarte con él y llorar con él ahí. Como dijo Pablo a los romanos, lloren con los que lloran. Este no es momento de dar sermones, mis hermanos, y buscar razones, ni dar recetas tampoco, mis hermanos. Por favor, ¿podrías dejar de dar recetas? No, a una tía, un té de manzanilla con jengibre le dijeron que era bueno para el cáncer. Hermano, ¿podrías dejar de dar recetas, por favor? Y pararte al lado de esa persona y llorar con esa persona.
y abrazarle y decirle, me duele lo que te duele. No des respuestas fáciles, porque haces más daño con tus palabras que bien. Acércate y di, no me imagino lo que debes estar sintiendo. A mí me duele verte así. Y aquí estoy a tu lado. Hay personas que han llegado conmigo y me han preguntado, Daniel, ¿qué digo? Un amigo perdió a su hijo. ¿Qué digo? No digas nada. Solo siéntate a su lado. No digas nada. Siéntate ahí. Llora con él. No compares su dolor con tu dolor. Oh, tú perdiste un hijo. Ah, sí, yo hace 20 años perdí a mi abuelita también. Me sentí un poco triste. Sé lo que es, lo que sientes. Solo siéntate y llora. Conoceremos un poco más de los amigos de Job más adelante, pero esto que hicieron aquí fue lo mejor que hicieron en todo el libro. Sentarse y mostrar dolor. Versículo 13. Entonces se sentaron en el suelo con él por 7 días y 7 noches sin que nadie le dijera una palabra, porque veían que su dolor era muy grande. 7 días se menciona en otras partes de la Biblia como momentos de luto y duelo por cosas muy trágicas y muy horribles. Mis hermanos, sobre toda injusticia, todo dolor y todo sufrimiento está gobernando un Dios soberano quien lleva a cabo su plan de salvación por sobre la maldad, contra la maldad e incluso a través de la maldad. Y eso de incluso a través de la maldad, de la frase de nuestro hermano Archie Sproul, se demostró sobre todo en la cruz. Y hoy recordamos la cruz a través de la Santa Cena, donde el Hijo de Dios sufrió para que tú no sufras por la eternidad en el infierno. Así que este Dios no ignoró nuestro sufrimiento, sino que vino y se metió al sufrimiento. Y sufrió, siendo Dios y siendo hombre, para que tú puedas tener el gozo de conocer a Dios y tener garantizada una eternidad con Él. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por tu palabra que es verdad. ¿Cómo recibiremos de ti el bien y el mal no? ¿Cómo dudaremos de ti si tú enviaste a Jesús a morir en nuestro lugar para erradicar por siempre y para siempre el mayor sufrimiento que debía caer sobre nuestras cabezas porque lo merecíamos, Señor, el castigo eterno por el pecado? Oh Señor, ayúdanos a ver tu palabra y a aprender que tú eres un gran Dios soberano sobre todo, pero que no ignoras nuestro dolor, sino que solucionaste nuestro mayor dolor en la cruz a través del sufrimiento de tu Hijo. Gracias por Jesús, Señor, a quien recordamos a través de la Santa Cena. En su nombre, amén.